Muy buen día, queridos participantes de nuestro curso de Excel, el cual hemos ido avanzando a medida que han ido pasando nuestras clases y todos los días hemos subiendo un escalón a medida que hemos ido avanzando y hemos haciendo las guías, principalmente esperando que todos se encuentren bien junto a su familia. Hoy día ya vamos a comenzar, digamos, lo que tiene que ver específicamente con las opciones de unir, extraer y sumas condicionales. En el fondo unir es concatenar. Muchas veces nosotros nos entregan los datos separados y tenemos que unirlos, ¿cierto? Y obviamente también tenemos que extraer ciertos valores de algunos o algunas palabras o algún rango dentro de un grupo de palabras que también los vamos a extraer y obviamente trabajar con lo que tiene que sumar en base a ciertas condiciones. En las clases que hemos visto anteriormente, las que hemos estado trabajando, trabajamos en la clase anterior con lo que tiene que ver con condiciones lógicas, contar en base a algo, a un grupo, ¿cierto? Mayor, menor o igual a algo. Ahora tenemos que trabajar en la suma de estas condiciones. Entonces, específicamente vamos a trabajar con un grupo de fórmulas que son el concatenar, el extraer y el sumar puntos y. Esas son las tres fórmulas que vamos a trabajar hoy día, las cuales las vamos a trabajar por lo que tiene que ver específicamente ya sea por consola o con el formato de inserción de fórmula que hemos trabajado conjuntamente. Frente a ustedes tienen una planilla, la cual obviamente va adjuntado al curso, que tiene que ver que está detallado con boletas de servicio, tenemos los nombres, apellidos, ciudad, valor. Ustedes se dan cuenta que estos valores no están validados porque estamos para efectos de trabajar con otro tema de fórmula. Ya cuando usted trabaja una fórmula tal, ya sabe que tiene que validar las respectivas celdas. Acá estoy pidiendo realizar, dice ahí, realizar la unión del nombre y apellido. O sea, aquí tendríamos que juntar el nombre y el apellido. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es concatenar. El concatenar es juntar dos columnas que están separadas o dos textos que están separados. Generalmente cuando nosotros recibimos algún listado, ¿cierto?, de trabajadores, en una columna están los apellidos, el apellido paterno, en el otro el materno y en el otro el nombre y en el otro el root. Entonces juntar estas dos opciones. Entonces, para esto ya dijimos que íbamos a trabajar con la fórmula concatenar, con la fórmula extraer y con la fórmula de sumar sí. Entonces, nuestro primer ejercicio que vamos a hacer en esta instancia es concatenar. En el fondo vamos a concatenar el nombre y el apellido. Es decir, aquí vamos a juntar los nombres y el apellido. Para eso vamos a ir a las fórmulas y en insertar función, obviamente no le va a aparecer la opción acá, usted busca aquí concatenar. Concatenar. ¿Ya? Concatenar. Y se va a la opción ir y le va a aparecer la opción de concatenar y le va a aparecer, ¿cierto? Aceptamos y le va a aparecer la siguiente fórmula. Y nos va a decir el texto 1, ya. Nosotros vamos a juntar el nombre y después el apellido. Entonces, yo voy a poner el nombre. Ese es el primer texto, incluso me entrega el resultado acá, Fernando. Después el texto, si yo pongo el apellido, me va a quedar junto, entonces tengo que dar una separación. De hecho, voy a ingresar el segundo nombre. Miren, en el texto 2 voy a poner el apellido sin poner la separación. Y dice Fernando González. Entonces, yo sabiendo que debiera haber una separación, igual se lo voy a explicar para que ustedes entiendan. Entonces yo puse texto 1, texto 2 y le pongo aceptar. Y me va a quedar Fernando González. Pero se dio cuenta que quedó junto porque nos faltó un espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a editar esta fórmula. ¿Cómo la editamos? Con fórmulas, insertar función. ¿Cierto? Aquí está. Entonces yo voy a borrar el texto en dos. Y recuerden que cuando hacíamos las condiciones, el vacío era nada. Yo pongo comillas, comillas, pero entre medio de la comilla voy a poner un espacio y comillas. Entonces pongo espacio, comilla, espacio. Aquí está. Comacio, comilla, espacio. Y después voy e inserto el apellido. Y el texto 4 no lo voy a ocupar porque no quiero seguir agregando texto. Pongo aceptar. Y ahí me quedó Fernando Espacio González. ¿Ve? Lo voy a volver a editar. En fórmula, insertar función. Lo que hice que en mi texto 2 puse comilla, espacio, comilla. Si usted quiere poner otro espacio, presiona otra vez la barra espaciadora. O a su vez cuando quiere poner un guión o poner cualquier opción para concatenar, porque el concatenar si pone texto 1 y texto 2, se los va a juntar, se lo va a poner uno al lado del otro. En cambio aquí hicimos un intervalo. Pusimos el texto 1, que era el nombre, y en el texto 2 pusimos un espacio, y ahí fuimos a buscar el apellido con el texto 3. Perfecto. Y ahí concatenamos y copiamos esto. Y ahí tenemos todos
nuestros nombres con apellido. Perfecto. Entonces, ahí concatenamos. Ahora nos vamos a ir, porque dice código separado por Dios, pero primero vamos a ir a extraer un código. Mire, aquí nos dice que tenemos que extrae dos últimos números de la boleta de servicio. ¿Ya? Extrae dos últimos números de la boleta de servicio. Vamos a editar la nota para dejarla como corresponde. Extraer, ¿cierto? Los dos últimos números de la boleta de servicio. En el fondo lo que me está pidiendo que haga en la columna H es que de esta boleta de servicio extraiga los últimos dos números. O sea, ¿cuál me tendría que dar por respuesta? El 89. Entonces, aquí trabajamos con la función concatenar, aquí vamos a trabajar con la función extraer. Entonces, vamos a fórmulas, insertar función, y usted, si no le aparece aquí, aquí pone la opción que dice extrae. Se nos siguen juntando fórmulas. Vamos a extrae, ¿cierto? Ahí está, extrae y aceptamos. Y estamos acá. Entonces, ¿cuál es el texto? ¿De dónde lo vamos a buscar? Texto, número, en el fondo, ¿de dónde lo queremos traer? En el fondo queremos traer de la boleta de servicio, de la 2. ¿Cuál es la posición inicial? Si nosotros queremos, ¿cuántos números tiene la boleta? Tiene 3 números, pero nosotros queremos traer los últimos 2. ¿Cuál sería la posición inicial? 1, 2 o 3. La posición inicial del número sería la 2. Y número de caracteres, 2. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo. Tenemos en el texto 1, tenemos 789 y quiero los últimos dos números. ¿En qué posición inicial me gano? 789, posición 8. 7, 8, 9, me gano en la posición 8. Y voy a contar dos caracteres. Entonces del 8 voy a contar dos para allá. El 8 es 1, el 9 es 2. Entonces me tendría que estar entregando las dos opciones. ¿Qué entrega por resultado? 89. ¿Ve? Si alguien quiere, lo hacemos de nuevo, digamos, para que yo lo podría copiar, pero lo vamos a volver a hacer. Insertar función, extrae. ¿Ya? Vamos a la extracción. El texto sería el 678. Voy a empezar en la segunda ubicación, o sea, donde está el 7, que sería la posición 2. Y el número de caracteres que voy a contar después de la posición 2 van a ser 2 más. Entonces, si estoy en la posición 2, sería el 7, y cuento 2 más 1, ahí tenía los dos, sería 7 y 8. Entonces, mi otro número sería 7 y 8. ¿Se entiende? Y ahí copiamos. Entonces, si ustedes se fijan, dice que el número de boletas son los últimos dos números de la boleta de servicio. ¿Ya? Y los últimos dos números de la boleta, mire, son 89, 78, 56, 88, 56, 44 y 89. ¿Ya? Aquí tengo un problema de un acento. No me gusta ver con... Perfecto. Ahora me está diciendo que acá extraiga los dos primeras letras de la ciudad. Aquí tengo la ciudad. Entonces vamos a ir aquí a extraer. Vamos a insertar función. Vamos a insertar esta función y va a ser la función extrae nuevamente. Me está diciendo los dos primeros números. Entonces, ¿cuál va a ser mi texto? La primera ciudad. Posición, si son los dos primeros, voy a empezar en la 1 y voy a correr 2. Entonces, fíjense que abajo le entrega el resultado. Dice Chillán, comencé en la 1 y estoy contando dos caracteres, le pongo CH. Si yo pusiera 3 caracteres, por ejemplo, miren, al lado me entrega chi, pero estoy diciendo los dos primeros caracteres. ¿Ven? 2, CH. Y acepto. Lo vamos a hacer de nuevo con las ciudades, ¿cierto? Vamos a entregar el insertar función, extrae, aceptamos, correcto. ¿Qué voy a extraer? ¿Cierto? De Puerto Montt, posición inicial 1 y caracteres 2. Entonces ahí me dice 1, 2. En el fondo uno lo hace una vez y lo copia. Entonces aquí tendría la extracción que extraje cierta cantidad de caracteres, ¿cierto? De las opciones indicadas. ¿Cierto? Voy a insertar la función y ahí está. De A2, que son las boletas de servicio de punto interno, me ubiqué en la posición 2 y de ahí conté, considerando esa, conté 2 más.
o sea, conté una más, porque sumaba las dos. Entonces, y ahí me entrega el resultado. ¿Ve? En la parte inferior le entrega el resultado. Su número es 789, me ubiqué en la posición 2 y ahí me contó 2, el 8 y el 9. Arriba está. ¿Ve? Lo mismo hicimos con el código, con la ciudad. Vamos acá, insertar función. Nos dice, estamos en nuestra ciudad, que es D2. D2 que es Chillán. Posición 1, me posiciono en la C y después cuento una más, la H. ¿Qué me entrega? CH. Perfecto. Ahora, ¿por qué ustedes dirán que me puse en la 1 o la 2? Porque acá arriba, si usted presiona, está la pregunta, dice, extraer los últimos dos números de la boleta de servicio, y al lado dice, extraer los dos primeras letras de la ciudad. ¿Y qué me está diciendo acá? Acá me está diciendo unir los valores de H y J. ¿Ya? Es decir, unir estos dos valores. O sea, tengo que unirlos. Recuérdense que al unir estos dos de acá, es lo mismo procedimiento que realizamos cuando unimos los apellidos con los nombres o los nombres con los apellidos, como lo hicimos acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es concatenar, pero aparte la columna dice código separado por un guión. Entonces tendría que ir un guión. Entonces realizamos la función ahora específica que tiene que ver con la opción de concatenar. O sea, concatenamos, extrajimos, y ahora vamos a concatenar. ¿Qué? Estas dos opciones para conseguir un código separado por guión. Entonces, vamos a ir a insertar, ¿cierto? La función y vamos a poner concatenar. Al poner concatenar nos va a decir cuál es el primer argumento. Nos dice que tenemos que juntar la H con la I, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cómo nos podría quedar 89-CH? Revertámosla, ¿cierto? Vamos a revertirla para que nos quede la H, mejor nos queda la I, dice, pues, unir los valores de la H con la J. ¿Cierto? Vamos a ir acá, vamos a editar esto, efectivamente, y vamos a poner, vamos a editar y vamos a poner que vamos a juntar la I y la H. ¿Para qué? Para que nos tome un código como referenciamiento. Esto es solamente el tema que tiene que ver con texto. Entonces vamos a juntar la columna I con la H para que el código, en vez de que nos quede 89-H, nos quede CH-89, para que se entienda. Seguramente ustedes se percataron que el código queda mejor de la I hacia la H que de la H hacia la I. Entonces, vamos a insertar función y vamos a concatenar. Perfecto. Tenemos la fórmula concatenar, es la usada recientemente, y ponemos aceptar. ¿Cuál es el primer texto que vamos a poner? Ese, ¿cierto? La I. Y como tiene que ir un guión, yo voy a poner comillas, guión, comillas. Ahí está el guión, ¿ven? Comillas, guión, comillas. Ahora, si no lo ven aquí, lo ven en la parte superior que se está trabajando el concatenar. Y el texto 3 está dado por el número. Fíjense que ahí dice CH-89 y acá le aparece el código CH-89 y acepto. Y ahí tengo mi código. Voy a repetir el proceso acá para que lo vuelvan a captar y de ahí solamente lo voy a copiar. Entonces, vamos a aceptar función, la función concatenar, aceptamos. Mi primer valor va a ser las letras de la ciudad, que este caso, ¿cierto? Voy a ir a mi texto y el texto tiene que estar separado por un guión. Le pongo el guión, si ustedes se fijan, ahí está el guión. Y después mi texto 3 está, ¿cierto?, por el número que extrajimos de la boleta. ¿Aceptamos? Aceptamos. Entonces está PU 89. Entonces después, incluso lo puede copiar de arriba. Yo sé que si lo copio de arriba, igual voy a tener PU 89, pero si alguien quiere copiarlo de acá, lo copia de acá o lo copia de arriba. Entonces ahí están sus códigos. ¿Mm? ¿Ya? Ahí están sus códigos. ¿Se da cuenta? Están todos sus códigos, están concatenados. Ahí está la función de concatenar que la pueden ver. Incluso les voy a explicar que uno hace un doble clic acá cuando quiera ver una fórmula y pone insertar función
el insertar función la pone abajito. Ahí está, ¿ves? Y arriba dice igual concatenar el espacio. Y lo mismo con el extraer, que lo trabajamos acá. Doble clic ahí está el extraer. E insertamos la función que es el argumento de función. Cuando uno trabaja esto, por algo se llama argumento de función, porque ahí dice argumento de función. Extraer. Entonces tenemos la función extraer y la función concatenar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una experiencia personal, yo tuve que generar en una empresa un grupo de claves que le diera a las personas los últimos 4 dígitos del root sin considerar, o sea, los últimos 3 dígitos del root más el guión del dígito verificador. Entonces, y esa era un código que se le enviaba a su correo electrónico, y de acuerdo a eso iba a ser el código de su correo para que ingresaran en un principio y posteriormente después lo modificaran. Estaban súper complicados, entonces yo listé en una columna todos los root y puse la opción extraer. Y extraje los últimos 4 dígitos y empezó a arrojar los 4 dígitos y después se lo enviaban por correo. Entonces esa es una opción útil, digamos, para trabajar la opción de extraer. Ya, entonces hemos trabajado las opciones de concatenar, extraer, extraer. Perfecto. Y ahora nos queda sumar en base a ciertas condiciones. El hecho de sumar a ciertas condiciones, sumar, por ejemplo, estoy pidiendo sumar los mayores a 900.000, sumar los valores de Puerto Montt y sumar los valores de apellido González. Obviamente la planilla que ustedes se lograron percatar acá es una planilla de atención médica, o no específicamente atención médica, puede ser específicamente lo que tiene que ver con la recepción por parte del Departamento de Finanzas de boletas de servicio. Más adelante, en otro ejercicio, vamos a ver un tema de una planilla que vamos a trabajar con el nivel de una consulta médica. Entonces, tenemos las boletas, tenemos los nombres, tenemos los apellidos, tenemos la ciudad, tenemos el valor que representa esa boleta, y más encima tuvimos que ordenar los nombres con los apellidos, tuvimos que generar un código para esto a través de la unión de extraer un valor del número de boleta y extraer un valor de la ciudad. Entonces, nos dio como resultado eso. Ahora nos está diciendo que nosotros tenemos ciertos valores acá, que son estos valores que obviamente están en formato peso, y nos dice sumar los valores mayor a 900.000. O sea, solamente quiero sumar los mayores a 900.000. No me interesan otros montos. Así como en eventos pasados, ¿cierto?, de capacitación, cuando vimos contar los mayores a 4, contar los mayores a 6, contar las becas de 0 peso, contar las becas de 150.000. Ahora nos está pidiendo que en vez de contarlas, en vez de saber la cantidad, cuántas son, en realidad cuántos suman. Porque igual podría decir aquí cuántos valores a 900.000 hay, y lo voy a trabajar con la fórmula de contar lógico, que es contar puntos sí. Pero en este caso me está pidiendo sumar los valores. ¿Ya? En un momento usted puede tener una planilla que dice sume todas las facturas pendientes hasta la fecha de tanto. Entonces usted maneja la fecha y da la condición. Entonces, esto se hace con un sumar punto sí. Lo vamos a calcular acá. Se trabaja con un sumar punto sí. Entonces, le insertamos otra fórmula, que es el sumar punto sí. Si no le aparece acá, obviamente usted pincha acá y pone sumar punto sí y lo busca. Y se lo va a generar, ¿ve? Sumar punto sí. Una vez que ya lo tiene, y le va a generar primero este rango. Le dice sumar los valores mayores a 900.000. ¿Ya? Entonces usted dice, los valores de 900.000 están acá, po. Este es el rango que voy a sumar. Y el valor va a ser mayor a 900.000. ¿Ya? Este rango de suma no lo tengo que considerar. ¿Por qué no lo tengo que? Porque no tengo un valor de referencia. Esto es cuando uno dice y considerar además lo otro. ¿Ya? Por ejemplo, en este rango voy a sumar, aquí el criterio podría haber sido, que lo vamos a ver más adelante, que va a tener un nombre, y aquí el rango de suma. ¿Ya? Entonces, solamente de 2 a E8, donde tenemos nuestro valor, y el criterio es que sea mayor a 900.000. Ponemos aceptar y nos va a generar esto. Obviamente esto no está con signo peso, entonces le vamos a dar a todo este, porque todo va a salir con signo peso, le vamos a dar el formato de moneda, ¿ya? Formato de celda, y vamos a darle la opción de moneda. Y ya sabido que moneda, sin español, los números negativos en color rojo, y aceptamos. Entonces tendríamos los 2.200.000, ¿ya? En base a este trabajo. Ahora
vamos a poner atención, porque si bien tenemos que sumar los valores de Puerto Montt, en el fondo, mi rango que tengo que considerar, porque acá me decía sumar los valores mayores a 900.000, por eso trabajé solamente esta columna. Aquí ya me está diciendo los valores de Puerto Montt, o sea, tengo que sumar esto, obviamente, pero aparte tengo que considerar la ciudad. Ya, es otro tema. En el primero eran solamente los valores a 900.000, entonces nos dirigíamos solamente a esa columna. Ahora acá nos está haciendo otra pregunta que tiene que decir sumar los valores de Puerto Montt, o sea, los que son Puerto Montt y sumar los valores. Igual se hace con un sumar sí, perfecto. Insertamos función y obviamente ya el sumar sí pasa a ser parte de nuestra usada recientemente, ponemos a aceptar y nos dice cuál es el rango que tenemos que considerar. Aquí ya tenemos que tener claro que el rango incluye las ciudades porque anda buscando Puerto Montt, porque de acuerdo a la ciudad tengo que obtener el monto. Entonces, el rango es este. Ese es su rango. ¿Ya? La ciudad y el monto. Después le dice, ¿cuál es el criterio? ¿Qué va a sumar? ¿De acuerdo a qué va a sumar? Ah, porque tiene que ser Puerto Montt. Y ojo que yo escribí Puerto Montt de una forma, pero acá Puerto Montt está escrita de otra. ¿Y cómo tendría que tomarla? De acuerdo a cómo tengo el rango de celda insertado. Entonces sería Puerto Montt. No importa que sea mayúscula. Ya. Entonces tengo mi rango, que es la ciudad y el valor. ¿Cuál es el criterio de que tengo que sumar? Las de Puerto Montt. ¿Y cuál es el rango de suma que tengo que sumar? Esto. Ahí está. Ahí lo puede analizar. O sea, marcamos todo nuestro rango, que incluye la ciudad y el valor. De acuerdo a que voy a sumar a Puerto Montt. Y ya. Y una vez que tengo Puerto Montt, que voy a sumar va a ser los valores. Y fíjense que Puerto Montt, yo lo escribí sin comillas, pero es un texto y ustedes saben que hago con comillas. Pero la fórmula automáticamente se la traspasa a comillas. ¿Ve? Y yo pongo aceptar ahora. Entonces me dice que son 1.700.000 los de Puerto Montt. Si yo selecciono Puerto Montt, esto, más esto son 900, más 800 suma 1.700.000. Está perfecto. ¿Ve? Ahí está la fórmula que le dice. Tomo el rango, este rango, ¿cierto? El azulito, y busco Puerto Montt, acá, y lo que tengo que sumar es el valor. Si trabajara con el insertar función, ahí estaría, lo voy a poner arribita, ahí estaría, ¿ve? El rango de D2 a D8 porque tengo que considerar de acuerdo a esto, este rango, y el criterio que es Puerto Montt y el rango de suma que es el valor. Perfecto. Y ahora me pide que sumar los valores de apellido González, o sea, ya tendría que tener marcado cuál es el rango, tendría que tener considerado esto ahora, ¿ya? Independiente que no considere el apellido, yo voy a trabajar, o es independiente que no considere la ciudad, voy a trabajar con el apellido. Entonces me está diciendo que sumar los valores de apellido González. Entonces, obviamente, es un sumar sí, aceptamos y vamos a seleccionar cuál es el rango. El rango tengo que considerar el apellido y tengo que considerar el valor. Y puedo incluir la ciudad perfectamente, pero no la voy a contemplar porque en criterio nosotros delante buscamos Puerto Montt, pero ahora que estamos buscando González. Si González está con acento, tengo que escribirlo de la misma forma. ¿Ya? González. Usted busca González, ¿cierto? ¿Y qué va a sumar? El valor de González. Esto de acá. ¿Ya? Ese es el valor que anda buscando. Y aceptamos. Nos dice que nos suma 2.550.000. ¿Cómo lo podemos corroborar esto? Lo podemos corroborar tan sencillo, ¿cierto? Como pescar nuestras opciones, ¿cierto? Tomar la opción de eh, con el control sumar González. Vamos a ver dónde están los González. Esto, usted presiona control más el otro González más este de acá, y otra vez presiona el control más este otro González, y en la parte inferior de su planilla Excel, para que se vaya acostumbrando cuando usted tiene marcados los datos, le entrega el promedio. ¿Cuántos tengo marcado? 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es el promedio de estos 3? 850. ¿Pero y cuánto es la suma? 2.550.000. 2.550.000. ¿Cierto? Como dato también usted puede marcar todo esto por si quisiera ver la planilla cuánto, y abajo le dice, el promedio son 835, hay 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la suma 5.850.000. Es decir,
usted puede obtener los datos en forma automática acá, o si no, cada vez que, por ejemplo, quiere corroborar, en este caso queríamos corroborar el apellido González, nos fuimos sobre González, presionamos un clic con la tecla control seleccionada. Presiona la tecla control y usted pincha todos los que son González y abajo le va a entregar los 2.550.000 que equivalen. ¿Ya? Revisamos la primera fórmula, ¿cierto? Que tiene que ver específicamente con insertar función del sumar punto sí. Ahí solamente nos preguntaba, obviamente, que los valores eran mayores a 900.000. Después la segunda nos preguntaba, pero la condición tenía que ser que fuera de Puerto Montt. Entonces teníamos que marcar el rango incluyendo la ciudad y el valor. Ciudad y valor, entonces marcábamos el rango, ahí íbamos a buscar la ciudad Puerto Montt y después cuál es el rango que nos tenía que entregar el valor. El valor es el que nos entrega, valga la redundancia, la suma de los datos. Y posteriormente hicimos el mismo proceso anterior, pero ahora teníamos que hacer con la opción de el concepto asociado al apellido. Entonces ahora marcamos el rango incluyendo el apellido y lo único que tenemos que sumar es este valor de acá. Preguntamos por González y después ¿qué es lo que necesitamos de González? Sumar los valores que pertenezcan a González. Entonces se marca el valor. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en esta clase aprendimos a concatenar, a extraer y a sumar puntos. Y aparte, a recordar lo que tiene que ver directa relación, que cuando uno marca un grupo de datos de valores numéricos, en la parte inferior de nuestra planilla le entrega un pequeño recuento de datos que tiene que ver específicamente con el promedio de ese grupo de celdas que tiene marcado, la cantidad de datos que están ingresadas en esa celda, que para este caso son 7, y además automáticamente nos saca la suma sin el hecho de haber digitado o insertado el argumento de función de suma. Bueno, estimados, seguiremos avanzando. Espero, digamos, que le haya servido. Esto se suma a nuestros formatos condicionales y efectivamente tiene que ver con lo que es el proceso de ir aumentando y adquiriendo lo que tiene relación a la planilla electrónica. Mencionar que la planilla electrónica es un mundo que se está descubriendo todos los días, es un mundo que tiene que ver específicamente con el conocimiento constante y la práctica constante, ¿cierto? Y invitarlos cordialmente a seguir trabajando, a seguir viendo las guías y manejar todas las consultas que ustedes tengan para el momento que tengamos que tener nuestras clases en línea. Que tengan ustedes muy buenas tardes, cuídense y un saludo desde la ciudad de Puerto Montt.